Dios le bendiga, amados hermanos, amén. ¿Cuánto le dan gracias a nuestro buen Dios por la vida? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su vida, amados hermanos? Por la salud, por la esperanza, por la fe, por el amor, decía Pablo, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene que hacerse algo para... El amor dice que se trabaja, ¿no? No es que el amor es el amor, como muchos piensan, pero acá Pablo dice que el amor del trabajo de vuestro amor, dice, ¿no? El amor hay que trabajarlo en la fe, amado hermano, si no, no funciona. Y la esperanza, dice Pablo, hay que ser constante, permanente en la esperanza, pase lo que pase. Creemos que siempre Dios tiene una respuesta y que al final Cristo vendrá por segunda vez. Y la obra de vuestra fe. Vamos a orar al Señor y vamos a buscar, ¿en qué libro estamos, hermano? En Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, vamos a leer. Padre, tú eres Dios y aquí estamos delante de ti para pedirte misericordia, para pedirte que tú, que eres buen Dios misericordioso y santo, hables por medio de tu palabra a nuestras vidas y que vamos a oírte, Señor. Necesitamos que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor, de la gloria, porque tú eres nuestro buen Dios, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú eres bendito, Señor. Tu bondad la muestras a través de esta palabra, haciéndonos entender, Señor, y al entender, tú produzcas en nosotros, por medio de este Espíritu Santo, el deseo de que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea parte de nuestra vida, parte normal, natural, como verdadero y auténtico cristiano, Señor. Esta porción de tu palabra, Señor, haz que eso sea realidad, que sea parte de nuestro ser hasta el día, hasta la eternidad por siempre, Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y se acercó Jesús y hablando, diciendo: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Tomen asiento, hermano. Esta es la gran comisión, Mateo 28, 16 al 20, uno de los pasajes más trascendentes que hay en la Biblia. Mateo está culminando ya de escribir esta gran obra que Dios le ha encargado de hacer llegar el mensaje del Evangelio al pueblo judío, y Dios en su providencia también sabía que iba a ser para toda la humanidad. Pero el énfasis con el cual Mateo escribe es para demostrar a los judíos que Jesús es el Rey, que Jesús es el ungido de Jehová, que Jesús es el Hijo de la promesa, ¿no? Demostrarle a todos ellos, ya que él, como judío, pasó mucho tiempo para que él entendiera y comprendiera que Jesús era el Mesías. Tuvo la gran bendición, aunque no fue para él fácil convertirse, tomar la decisión de convertirse. Si usted lo mira, en el libro de Mateo, lo va a ver después del gran sermón del monte, a él convirtiéndose, siendo salvado por el Señor. Eso significa que él lo pensó mucho para realmente entregar su vida. Primero, era judío, por lo tanto, creía que él no era un Mesías, no era el Mesías. Segundo lugar, era un hombre que tenía muchos recursos, mucho dinero, era un cobrador de impuestos, entonces ganaba mucho dinero. Pero Dios hace la obra y lo salva a él y le encarga que él escriba bajo la perspectiva
de su cosmovisión, de su forma de vivir, de estilo de vida judía, le escriba principalmente a los judíos, para demostrarles a ellos que el que estaba ahí, que el que había muerto y resucitado, y que un grupo de personas, y muchos de ellos al comienzo del Evangelio, cuando el comienzo se comienza a expandir, eran judíos, de que él era el rey, que él era el Mesías, ¿no? Pues en el capítulo 1 encontramos a él demostrando que la genealogía de Jesús y parte de Abraham, no parte de Adán, parte de Abraham y llega hasta Cristo, demostrando, ¿no? Porque para ellos el padre Abraham tenía mucha importancia, ¿no? Y también el rey David, dos personajes claves, ¿no? Entonces, en el 17, dicen el 1.17, capítulo 1.17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia son 14, ¿no? Y desde la deportación a Babilonia son 14. La semana pasada hablábamos de que cuando ya el Sanedrín y, podemos decir, y el poder político religioso, por el lado de Herodes, por el lado de la familia de Herodes, el poder de Pilatos, que era el imperio romano, y el poder de Sanedrín, todos ellos, de una u otra manera, se ponen de acuerdo para decir y demostrar, según ellos, que Jesús no había resucitado, ¿no? Y lo hacen con una estratagema, con una argucia muy increíble, ¿no? Y logran realmente convencer a un grupo de personas y que hasta el día de hoy creen que Jesús aún ni siquiera existió, otros creen que se fumó, otros creen que a Jesús se robaron el cuerpo. Hay tantas corrientes, hay más de 30 versiones que nos cansaríamos de analizarlas y no tendría mucha trascendencia si tú crees que realmente Cristo resucitó. Pero entonces esa gran mentira comenzó a difundirse, ¿no? A través de todos los tiempos, pero como decíamos, Dios es perfecto, Él va a responder a esa gran mentira a través de sus discípulos, demostrarle al mundo que Jesús había resucitado, ¿no? Dice, entonces, y este libro de Mateo, si lo miramos bien, también responde a esa pregunta, a esa gran respuesta de que la verdad era que Cristo había resucitado. En el 28:16 dice, pero los 11 se fueron a Galilea. ¿Por qué se fueron a Galilea? Porque Jesús, en el capítulo 26, en el versículo 32, les va a pedir a ellos que cuando Él resucite, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Jesús le había ya dicho a ellos que cuando Él resucite, ellos tenían que ir a Galilea. Ya dijimos hace como 3 domingos de que el problema de los discípulos de Jesús es que fueron desobedientes al Señor, ¿no? Las mujeres van a ser usadas para decirles a ellos, previo mensaje que recibieron de los ángeles, que le habían dicho que Jesús quería tener el encuentro en ellos con Galilea. En segundo lugar, el mismo Señor Jesús se aparece a esas mujeres, ¿no? Y ellas la adoran y le dicen, vayan y digan a mis hermanos que nos encontramos en Galilea. Y pasaron realmente más de 14 días, o alrededor de 14 días, para que ellos llegaran realmente a Galilea y al monte donde ellos sabían. No se sabe exactamente dónde no fue el monte, pero Galilea fue el lugar donde Jesús desarrolló su ministerio. Su gran ministerio Jesús lo desarrolló en Galilea, no lo desarrolló en Jerusalén, amado hermano, porque cada vez que llegaba a Jerusalén algo pasaba o lo querían matar, ¿no? Pero Él lo desarrolló en Galilea. Por eso y muchos de los que habían conocido a Jesús, no tuvieron la oportunidad de llegar y estar con Jesús en esa semana de su pasión y muerte y resurrección.
Por lo tanto, Jesús era necesario que allí se encontrara con ellos, ¿no? Entonces, era trascendental eso. Entonces, decíamos de la gran importancia de obedecer, ¿no? De ser obediente. No puede haber un discípulo o un seguidor del Señor desobediente, rebelde, porque tarde o temprano va a sufrir las consecuencias, ¿no? La posición que tú tengas, yo soy pastor, no significa que yo no obedezco. Yo tengo que obedecer con mayor razón, a veces más que ustedes, porque también tenemos autoridades. No puedo ser autoridad, pero también tengo que someterme siempre a alguien, y ese es Dios, y después Dios siempre tiene autoridades delegadas. Y si Dios dice algo, y sabemos que es de parte de Dios, tenemos que obedecerle, amado hermano. Entonces, estos hombres al final tomaron la decisión y llegaron a Galilea, pero no fueron al monte, se pusieron a pescar, ¿no? Eso está en Juan 21, usted lo va a encontrar ahí, y Jesús va a ir al encuentro de ellos en plena pesca, ¿no? Jesús ya tiene pez, está comiendo pan, pescado con miel, ahí a la orilla del río, ¿no? Perdón, a la orilla del mar de Galilea, y le demuestra a ellos, le dice, no habían pescado toda la noche, muévanse acá, y sacan una gran pesca, ¿no? Y después se dan cuenta que es Jesús. Y ya después de eso se van a este lugar de Galilea, ¿no? Entonces, pero cuando llega ese momento, ¿no? Ya que ellos llegan a ese lugar, que no sabemos exactamente cuál es, y cuando le vieron, ¿no? Cuando lo vieron, y lo habían visto varias veces ya, no era la primera vez que lo veían algunos, sino ya varios lo habían visto, le adoraron, ¿no? Y esa adoración es que se postraron, cayeron en tierra, de rodillas, como el Espíritu Santo los haya tocado, y comenzaron a declarar quién era Él, ¿no? Declarar realmente la grandeza de Dios. Pero algunos de ellos, aunque estaban postrados y le adoraban, dudaban, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Cuando uno mira eso, ¿no? Dice, pero algunos dudaban. Y esa es una gran verdad, hermano. Hay algunos que una vez escuché, estaba en un seminario de pastores de predicación expositiva, y un predicador trajo esta porción, los 2 versículos nada más. Y después se comenzaron a burlar, ¿no? Pero en realidad, hermano, ¿quién no ha dudado? Diga. ¿Quién no ha dudado después de haberse tenido una conversión genuina, una verdadera conversión? El mismo Pedro, ¿no? Pedro es usado por Dios, y él sabe que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y después duda, ¿no? Y aún al dudar es tentado por Satanás, y le dice al Señor cosas que no debe decirle, y Jesús le dice, apártate de mí. Las dudas a veces son saludables, amado hermano, porque si son dudas es porque tú tienes que buscar una salida a esa duda y tener una respuesta a esa duda. ¿Cómo vas a responder a esa duda? Porque si no eres alguien que se deja guiar por Dios, porque al dudar algo está pasando, porque Dios tiene control de nosotros, ¿no es cierto? Él tiene control si somos sus hijos, si hemos sido salvados y convertidos. Esas dudas tienen alguna causa, y el Señor quiere que tú veas por qué estás dudando, ¿no? Entonces tú puedes tener un encuentro con el Señor, tú puedes hacer lo que el Señor te dice que haga, ya entras al proceso de obediencia, le puedes adorar, pero aún puedes dudar. ¿Por qué? Porque la conversión de salvación es instantánea, pero la conversión de ir creyendo en Dios es progresiva, amado hermano, ¿no? Por eso que en el Salmo 104, cuando dice, Jehová, Dios mío, ¿cuánto te has engrandecido? Cuando uno lo lee, dice, oye, ¿qué? ¿Dios va creciendo? No, no es eso. Dios no crece. Dios es inmutable. El que está creciendo en el conocimiento es el salmista, que le dice, Dios mío, ¿cuánto te has engrandecido? Es decir, Señor, yo pensaba que tú eras así, pero eres más grande de lo que yo creía que tú eras. Entonces, el creer también, por eso el Evangelio de Juan es uno de los libros que está escrito precisamente para aquellos que dudan. Porque dice, y creyeron. Usted va a ver que Jesús habla, a través de Juan en el Evangelio, al pueblo de Dios, a todos los cristianos, a todos los convertidos. Ahí no es para ningún un sector especial. Y una de las palabras que usted va a ver siempre, y creyeron. Pero sí, pero si eran los apóstoles, eran los discípulos, ¿por qué ellos creyeron?
porque Jesús le estaba revelando, le estaba abriendo las Escrituras en mayor dimensión. ¿Y eso qué es? Una de las labores más importantes, ¿no?, que Dios quiere que hagamos, que es el discipulado. El discipulado es un proceso permanente y continuo. Nadie es absolutamente de lo que estamos aquí, amado hermano, puede decir que ya terminó y ya no necesita ser discipulado. Hay algunos que tienen el problema que se autoeducan, ¿no?, y se vuelven llaneros solitarios por ahí. Pero Pablo nos dice claramente que hay 5 ministerios que Dios ha puesto en su iglesia. Y aún hay dones que Dios da también a su iglesia, a los hombres, mujeres que participan de la iglesia, para enseñar a otros, para enseñar también a ministrar. Bueno, tú puedes saber mucho acerca de Dios y saber mucho, pero no conocer a Dios. Entonces, eso es lo más importante, no es saber acerca de Dios, es conocer a Dios. El que conoce a Dios tiene temor de Dios. El que conoce a Dios va a ser obediente. El que conoce a Dios, cuando tiene dudas, va a buscar por qué tiene dudas, por qué está dudando, qué me está pasando, por qué estoy dudando acerca de Dios, por qué estoy dudando acerca de estas promesas, por qué me estoy volviendo impaciente, por qué estoy angustiado, por qué he sido en esta prueba que he pasado, ha sido menguada mi fe. Entonces, eso es un crecimiento verdadero y real que tiene un discípulo. Entonces, como dije al comienzo, ¿qué hace Mateo? Mateo, Dios puso en su corazón, porque Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad, y la buena voluntad de Dios era que se escribiera un libro que los judíos pudieran entender que Cristo era el Mesías, y Él puso en el corazón de este Mateo que él escribiera este evangelio, porque él vivió, a él no le contaron las cosas de segunda mano. Puede ser que los primeros capítulos él va a recogerlo, ¿no?, va a recibirlo, pero ya de ahí, a partir de su conversión, es parte de la historia de Jesús. Él va a estar con Jesús permanentemente, y eso es, amado hermano, tú puedes saber mucho acerca de Jesús, saber mucho, pero no conocer a Jesús. Cuando tú y yo conozcamos realmente, algunos conozcan al Señor y todos podamos conocer en la dimensión que Dios quiere, ahí recién comienza tu historia con Dios, ¿me entiendes? Ahí realmente tú comienzas a caminar con Dios y tú no vas a tener esas batallas, esas luchas que al final hacen que seamos cristianos a medias o cristianos mediocres que no damos la talla, ¿me entiendes? Que no damos la talla. A veces nos ganan los sentimientos y ese es uno de los grandes problemas. Quien decide por nosotros no es la palabra de Dios, no es la fe, sino son nuestros sentimientos, de cómo yo me siento o qué me están haciendo a mí. Y como a mí me están haciendo algo, a mí me tienen que dar una justificación, o lo que yo estoy haciendo es correcto, ¿no? Entonces, pero cuando un cristiano es transformado por Dios, es un adorador sabe lo que está haciendo. Un adorador auténtico conoce la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, adora a Dios. ¿Me entiendes? Porque eso es. Tú no puedes ser adorador en una actitud de rebeldía, en una actitud de no oración, de no rendición, de no tener intimidad con Dios. No puede haber un adorador en esa dimensión. No eres adorador. Ese es el gran problema de la iglesia. La iglesia, bueno, es verdad, tenemos 2000 años casi ya en la tierra, la iglesia, y la iglesia ha ido recogiendo tantas mañas, ¿no?, tantas cosas negativas, y a veces la damos como verdad, ¿no? Entonces el adorar no es cantar, amado hermano, no es cantar por cantar, pero el día de hoy esa es la idea, y ya se ha hecho una teología de la adoración, se ha hecho una teología del servicio sin servir, se ha hecho una teología del servicio como hay el día de hoy, que es el evangelio social, que está haciendo tanto daño al evangelio, porque si tú eres una persona que sirve, que ayuda, ya estás cumpliendo, ¿no? Y no solamente hablamos de la iglesia católica romana, hablo de la iglesia evangélica, que también se ha contaminado con todas estas cosas. Entonces, es el volver a Él, al Señor, y seguirle a Él, porque el discípulo es aquel que le sigue al Señor. Jesús dijo un día, ¿no?, Él va a comenzar y va a inaugurar su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no se queda ahí. Y la gente se comienza a arrepentir. Ahora dice, a la gente que se está arrepintiendo dice: venid en pos de mí
y yo me voy a encargar de hacerles pescadores de hombres. Y ese es el objetivo uno de los principales objetivos de este Evangelio de Mateo. Porque si nosotros queremos también ponerle un nombre y un marco a Mateo, Mateo es el Evangelio que Dios nos da para ser verdaderos discípulos del Señor. Y si tú lo analizas, vas a encontrar aquí un currículum, ¿me entiendes? Un currículum que a veces los hombres se hacen tanto esfuerzo, las iglesias, por tener un currículum de cómo desarrollar la fe, y aquí en el Evangelio de Mateo está. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo tiene 5 discursos. El primero, el más importante, uno de los más importantes, y es la base, y el que sostiene a lo que viene después, es el Sermón del Monte. Tiene 110 palabras, si no me equivoco, pero en versículos. Y ahí el Señor se va precisamente en un monte en Galilea, no es en Jerusalén, no es en el Monte Santo, no es al costado del templo, es en un monte que Él decidió escoger. Y en ese monte Él se subió y se sentó, y sus discípulos vinieron y lo escucharon. Y vinieron una multitud de personas a escucharlo. Y comienza a hablar este sermón, que es tan trascendente. Y va a comenzar diciendo, bienaventurado, ¿no? ¿Qué dice? Los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si tú lo miras, ese versículo nada más es la base, es el sustento de todo lo demás. Cuando, no sé si alguno me llega a entender, yo tuve la oportunidad de estudiar matemática, estadística, no llegué a terminar la profesión, pero sí comencé a estudiar en San Marcos. Entonces el primer año era matemáticas puras, pero puras, no hablo de... Entonces ahí uno de los primeros clases que te daban, ¿de dónde sale la matemática, no? Y la matemática sale de axiomas. Y esos axiomas forman un teorema. Entonces, cosas dicen, pero ahí se sostiene, sí. En todo eso se sostiene la matemática. La existencia del 0 y el 1, 0 y 1, y ese es el sistema que el día de hoy mueve a todo el sistema, toda la computadora, los internet, todo se mueve ahorita en base al sistema binario, nada más. Y ahí ya salen otras cosas más que se van formando. Y aquí este es clave. ¿Por qué? ¿Qué es un pobre en espíritu? Tú no puedes venir a la fe con tus conceptos, con tus principios, con tu religiosidad, con tus tradiciones, con tu esfuerzo, con tu sacrificio, a querer hacer la obra de Dios en tu vida. No lo vas a hacer. Tú vienes, se llama ahí eres bienaventurado, no eres. Si no eres, voy a decir una palabra. ¿Qué sería lo contrario a ser bienaventurado? Una palabra más suave, ¿no? Voy a decir una palabra suave. Desgraciado. ¿No? Porque la otra es más fuerte todavía, ¿no? La otra sí es más fuerte, no la digo mejor. Desgraciado los ricos en espíritu, porque ellos nunca estarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios, nunca, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú eres, por ser orgulloso, porque tú crees ayudar a Dios, en tu conversión nunca entrarás en el reino de Dios. Pero en cambio, tú eres bienaventurado los pobres en espíritu, porque los tales es el reino de Dios. ¿Por qué dice Mateo reino de los cielos? No dice reino de Dios, porque para los judíos nombrar el nombre de Dios era muy sagrado. Ponían cielos en lugar de Dios. Entonces, ese es, por ejemplo, lo más importante. Y Pablo habla de eso permanentemente. Pablo interpreta a Jesús: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso, negarse a sí mismo, es ser un pobre en espíritu. Negarse a sí mismo es decir, yo nada de lo que tengo puede servir para entrar en los caminos de Dios. Y ahí sigue toda la batería de las 7 restantes bienaventuranzas, que es el carácter que tiene que tener el Hijo de Dios, la mujer de Dios, ¿me entiendes? Es el carácter, ese es el carácter que tiene que tener sí o sí. No hay, amado hermano, y aquí lo está hablando un judío a los judíos, y lo habla con toda libertad porque ellos conocían la palabra, y en esta mañana estamos hablando a cristianos, y aquellas visitas Dios les pueda hacer entender esta gran necesidad de morir a nosotros mismos, de renunciar a nuestro yo, a dejar que Dios gobierne y reine en nuestras vidas, decirle: Señor, nada de lo que tengo vale, ya fracasé.
Y ahí vas a llorar. Y después de llorar tanto por tu condición y por la condición de la humanidad, Dios nos convierte en mansos. Podemos ser toros salvajes, podemos ser los más rebeldes que puede haber en toda la tierra, hermano, indomables. Pero el día en que Cristo viene a nosotros, Él nos salva y nos convierte, comenzando, demostrándonos que tenemos que morir a nosotros mismos, es decir, pobres en espíritu, llorando, confesando nuestros pecados, esos pecados que agarran y nos destrozan a veces y nos hacen pecar contra Dios. Hemos avanzado y de un momento a otro se llena nuestro espíritu antiguo, nuestro viejo hombre, y pecamos contra Dios y caemos. Y ahí tenemos que derramar nuestra alma delante de Dios, llorar, confesando nuestro pecado. Ahí tenemos al hombre que tenía el corazón conforme a Dios, a David, declarando sus pecados en el Salmo 51. Si vemos ahí está nuestra biografía de todos nosotros, de todos aquellos que realmente están o han llegado a ser pobres en espíritu, han tenido que pasar esas experiencias y ser mansos, como el iracundo de Moisés, de ese hombre que no soportaba nada, que era orgulloso, lleno de orgullo, y estaba seguro que iba a ser el faraón o el líder más importante de la tierra. Y un día Dios lo lleva a ser aquello que un egipcio aborrecía, ser pastor de ovejas, porque a él le metieron en su mente lo formaron para que él sea el faraón. Ese hombre que era tan iracundo, dice Números 12, que no había un hombre más manso que Moisés. Más manso, mire, te imaginas ser tan salvaje, tan terrible, tener un carácter insoportable y cambiarlo y hacer un hombre como una ovejita. Solo eso Dios. Entonces Jesús, cuando está con estos discípulos, ellos están entendiendo ese encuentro que tienen y lo adoran a Él. Es una adoración de todas las cosas que ellos han tenido con Jesús. Muchos de ellos no son todavía conscientes de la dimensión que están experimentando, pero el Espíritu que está trabajando en su vida está haciendo entender que el que estaba muerto ahora está vivo y está delante de ellos y lo pueden ver, que todo lo que Él ha dicho es verdad. Él dijo que iba a morir, iba a sufrir mucho para morir, pero que también iba a resucitar y ha resucitado. Es decir, tener discípulos, los discípulos de Jesús tienen un gran costo para Dios, amado hermano. Tú y yo somos discípulos de Jesús. Tú y yo valemos mucho para Dios. Nosotros tenemos un precio y un alto precio pagó Dios por nosotros. ¿Qué precio ha pagado? La salvación de la salvación es la vida de su Hijo amado, Cristo Jesús. No hay otro por el cual podamos ser salvos. Por eso ahí está ese texto, ¿no? Que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad. Yo soy el camino. Él es la vida. La verdad. Él es, amado hermano. Entonces no puede haber discípulo. No es acá, como muchos agarran este texto fuera de contexto y lo comienzan a predicar y no saben ni siquiera lo que están haciendo. Bueno, la gran demanda de parte de Dios, de ser de verdaderos y auténticos discípulos, con todos sus defectos, con sus dudas, con todo lo que puedan estar tú y yo experimentando, pero hay esperanza. Por eso leíamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, la demostración como una iglesia tan humilde, una iglesia en la cual Pablo no tuvo mucho tiempo de enseñarle, como le enseñó la iglesia de Éfeso, 3 años, y como resultado de ello se levantaron más de 8 iglesias en 3 años, iglesias formadas por discípulos que Pablo formó, discípulos de Jesucristo. Pero esta iglesia de Tesalónica, Pablo no tuvo ni 2 meses. Y a uno dice que se exagera que tuvo 2 meses, porque solamente tuvo 3 días de reposo predicando en Tesalónica. Pero ahí, cuando Pablo va y manda a Timoteo encuentra una iglesia formada, una iglesia de discípulos que estaban predicando la palabra por toda Macedonia. Y Macedonia no era cualquier cosa. Macedonia salió el más grande rey conquistador que ha tenido el mundo, Alejandro Magno. Ese joven guerrero, pecador,
pero guerrero. De ahí salió, era un macedonio, no era griego. Y a ese lugar llegó Pablo con el evangelio de poder. Y esos hombres le creyeron a Dios y levantaron una iglesia poderosa. Una iglesia que hablaban de Jesús, de la salvación, porque ellos mismos cuentan la manera como os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, dice Pablo. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos que conocer. Ese Dios ellos estaban experimentando, estos 11. Y algunos creen que no solamente estaban los 11, había mucho más. Si miramos 1 Corintios 15, posiblemente este es el encuentro donde están las 500 personas que Jesús ha convocado y han llegado a ese lugar y están escuchando y viendo a Jesús, ¿no? Jesús va a hablar después de esto, pero esta introducción es clave. Todo lo que Jesús ha hecho, ese primer discurso del Sermón del Monte, que es el carácter del reino de Dios, porque es el carácter, los primeros 8 versículos, los primeros 8 bienaventuranzas que están del 3 al 11, son el carácter del discípulo, pero el Sermón del Monte es el carácter del reino de Dios, de la característica que tiene el reino de Dios. Del 8 al 9 encontramos a Jesús haciendo señales, prodigios, mostrando su poder, mostrando quién es, y los demonios declarando: ¿por qué has venido antes de tiempo a perturbarnos? Sabiendo los demonios que ellos tienen su día y su hora. Mira, los demonios saben que ellos un día van a estar en la eternidad en el lago de fuego. Ellos saben, porque ellos estuvieron con Dios delante de Dios. En el capítulo 10 nos habla de la misión que tiene que cumplir el discípulo, de que va a sufrir, sí, y que va a sufrir muchas veces. A mayor cumplimiento, a mayor entrega, a mayor sacrificio, va a haber sufrimiento por la causa de Cristo. En el 13 nos habla del reino de Dios que está y no está. Es decir, el reino de Dios con las parábolas, ¿no? Esas parábolas que son tan hermosas, tan gloriosas. Ahí nos muestra el Señor la importancia de que nosotros estamos en este reino, en este mundo, pero no somos de este reino, de este mundo, pero estamos en el reino de Dios. Y quieras o no quieras, si tú eres un verdadero cristiano, tu manera de vivir, tu manera de comportarse se va a ver en el mundo. Es como, y ahí comienza con la famosa parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y si miramos, ¿cuántas semillas siembra el sembrador? Muchas, ¿no? Pero él hace cuenta de 6 semillas, ¿no? 3 no funcionan. 3 al final fracasan. Pero 6 sí. Una da 30, otra 70 y otra 100 por uno, ¿no? Es decir, y eso dice, quieras o no quieras, si tú ya estás en el reino de Dios y la palabra está siendo formada en ti, va a haber fruto, amado hermano, y tú no lo vas a poder esconder, va a salir a la luz, ¿me entiendes? Va a compararnos también con la famosa parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Que una semilla tan pequeña puede dar un árbol. Puede ser que tu fe sea pequeña, pero esa fe perseverante va a crecer. Y un día a ti van a venir gente para que a través de ti conozcan a Cristo. Así como vienen y se ponen esas aves que vienen a comer, ¿no? Y se van, y que puede ser en forma negativa, ya los malignos, los demonios, pero también va a venir gente a buscar a Cristo a través de ti porque te va a ver con fruto, ¿me entiendes? Y también nos habla de que si no vives conforme a la voluntad de Dios, va a haber un lugar que se llama infierno, el rechinar de dientes, donde vas a estar ahí por siempre, ¿no? Y estamos ya en el tercer sermón. En el cuarto sermón es en el capítulo 18, que habla de la iglesia, del misterio de la iglesia, de cuáles son las características que tiene la iglesia. Y en el capítulo 24 y 25 nos habla para todos aquellos que estamos viviendo estos tiempos difíciles y que no sabemos mucho qué va a pasar. Ahí nos dice, no os preocupéis, yo tengo el control de todo. Yo voy a venir por segunda vez. Habla de su segunda venida. El capítulo 24 es el sermón escatológico y el 25 nuevamente va a narrar parábolas de la importancia. Y a partir del 26, 27, 28 ya nos habla de
de su sufrimiento y su muerte en la cruz del Calvario. Pero en todo momento encontramos un dinamismo en esta carta. Entonces todo eso, los discípulos no tenían el Evangelio de Mateo a la mano, pero sí ellos lo habían vivido. Por eso Jesús le está diciendo, pero cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y 18, y Jesús se acercó. ¿No? Jesús se acercó a ellos. Los vio dudar y se acercó. Y habló diciendo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Como diciendo, yo tengo la victoria. Yo tengo la victoria. Ahora ya Dios me ha entregado a mí todo poder, toda autoridad, todo dominio me ha entregado en mis manos. Cuando miramos, por ejemplo, para ir terminando en esta mañana, Efesios 4:11, 4:10, perdón. Encontramos una forma, como este es un acto victorioso, amado hermano. Jesús aquí está hablando, ¿no? Está hablando a ese grupo, a una buena cantidad, pero está hablando palabras de victoria, palabras de triunfo. ¿No? Dice en el versículo 4:7. Pero a cada uno de nosotros le ha dado gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Miren, cuando dije hace un momento de que la importancia de los ministerios que hay en la iglesia, para que los ministerios se den en la iglesia, Jesús tuvo que hacer todo esto. Y cuando Él resucitó y fue levantado por Dios y llegó a la diestra del Padre, en ese poder victorioso, Él va a dar ministerios, dones a los hombres. ¿Para qué? Para que esta victoria que Él había conseguido estuviera asegurada. Es decir, cuando dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo el control total de todo. Esto es trascendente para un discípulo, amado hermano. Pero para que lleguemos a entender esta gran verdad, tenemos que conocer este Evangelio de Mateo. Y si queremos conocer realmente el Evangelio de Mateo, tenemos que conocer también el Antiguo Testamento. Tenemos que volvernos como los judíos, pues. ¿Me entiendes? Porque para que los judíos pudieran entender con claridad, ellos conocían el Antiguo Testamento. En otras palabras, el discípulo es alguien que siempre está aprendiendo. Es un aprendiz. Nunca deja de aprender. Nunca, ¿me entiende? El hermano, la hermana, que tiene ese problema, que viene, escucha y está criticando, está en su mente ahí analizando que por acá el pastor falló, está ya por acá. Dios tenga misericordia de él, hermano, porque algún día, si le toca a él tener parte, porque de repente se lo dan, yo conozco casos de personas que han tenido esa soberbia y que han salido y que no han tenido ni siquiera palabras para hablar, hermano, porque Dios los ha avergonzado, porque es fácil, pero es fácil ponerse humanamente, racionalmente, a creer en Dios. El tema es, ¿tú vives esa fe? ¿Tienes autoridad? ¿Respetas realmente a esta palabra? ¿Consideras que Cristo está sobre ti? ¿Que Él tiene toda potestad sobre tu vida? ¿Que nuestra vida ya no nos pertenece, que es de Él? ¿Qué es de Él, amado hermano? La vida que tenemos ya no nos pertenece. Dios la compró y ha pagado con la vida de Cristo. El problema es que nosotros no entendemos hasta el día de hoy, me incluyo, porque a veces yo tomo decisiones propias. Todavía no llego a tener esa dimensión que muchos llegan a tener. Saber que ya mi vida ya no es mía, es del Señor, y que Él gobierna y que reina en mi vida es Él. Por eso yo tengo que aceptar su soberanía, el total control absoluto de Dios en mi vida, que mi voluntad ya no prevalece, que prevalece la voluntad de Dios. Eso es lo primero que Jesús le está diciendo a ellos. Yo soy el Señor.
Yo soy el soberano, yo soy el ungido de Jehová, yo soy el Cristo, yo soy el Rey. Le está diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Tiene potestad el Señor sobre tu vida? ¿O hay cosas que tú decides? Y mira, alguien decía, creo que leía el otro día a Pablo Washer diciendo, ¿qué es cuando te levantas? ¿En quién piensas? Cuando tú te despiertas, ahí en tu cama, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? En quien piensas primero, ese es tu Señor. Haz ese ensayo todos los días. Haz ese ensayo. Y te vas a encontrar muchas veces que de repente piensas mucho en ti, por lo tanto eres un ególatra. Somos ególatras ahí. Si piensas mucho en tu esposa, adoras a tu esposa en lugar de adorar a Dios. Si piensas en tus hijos, ese es su pensamiento permanente. Toda vez que te levantas, adoras a tus hijos. Pero si cuando tú te despiertas y lo único que piensas es en Dios, en el Dios Padre, Dios Hijo, y te comienzas a meditar en las cosas que hay en tu mente y en tu corazón, es que Él tiene toda potestad, todo gobierno, toda soberanía está bajo su control de Él y te las has entregado. Dios nos ayude, hermano, a ser auténticos y verdaderos discípulos. Por eso digo, comenzando, dije, ¿no?, que ellos dudaban. Vamos a tener nuestras bajas, nuestras altas bajas, pero también vamos a ser levantados por Dios. Y un día, esas cosas que ahora son tan difíciles para ti y que te hacen retroceder, los vas a vencer en el nombre de Jesús. Y vendrán otras cosas, pero créelo, irás creciendo, como estos que estaban aquí, que podían adorar a Dios, pero dudaban, pero sabían que Él estaba vivo, estaban delante de Él. Y Jesús, aún con todo eso, le va a entregar esta gran bendición de cumplir la gran comisión. Aún con todos esos defectos que podemos tener, el Señor nos llama y nos ha escogido para ser discípulos, amados hermanos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Padre, yo te doy gracias. Y en esta tarde, Señor, tu Espíritu nos haga entender la gran necesidad, que para entender la gran comisión tenemos que tener un marco claro de Mateo, Señor, de todo lo que tú a través de Mateo nos quieres expresar acerca de tu Hijo Jesucristo, acerca de ti mismo, Dios Padre, a la obra y también la obra del Espíritu Santo. Y una de las palabras que a veces prevalece en Mateo es la adoración. Cuando llegaron esos magos del Oriente, te adoraron. Eran gentiles, te adoraron, se pusieron de rodillas y te adoraron. Y te trajeron oro, incienso y mirra. Le costó traer de tan lejos algo que le había costado también adquirir. Y eso fue lo primero que hicieron, te postraron, porque tú eras el rey para ellos. Tú eras. ¿Por qué lo habías movido? Porque tú lo moviste, Dios, a estos sabios del Oriente, de Babilonia, que cuando tu pueblo estuvo ahí, narró la historia del pueblo de Israel. Le narró que Dios había hecho una promesa que un día mandaría, Él descendería y se iba a encarnar, iba a ser semejante a los hombres. Y esa historia, aunque pareciera que no tuviera importancia en Babilonia, para muchos tuvo importancia para estos sabios y para mucha gente que esperaban el advenimiento del Mesías, porque la misma creación se movería como esa estrella, Señor. Así tenemos que hacer nosotros, Señor. Creer en este Evangelio. Creer, Señor, como discípulos tuyos, aunque a veces dudemos, avanzaremos, Señor, pero también creer que un día tú vendrás por nosotros por segunda vez, Señor, a levantar a tu iglesia. Pero mientras demore tu venida, Señor, seremos auténticos discípulos tuyos. Nos costará, Señor, pero tú harás tu obra, Señor, en nuestras vidas. Tú producirás ese gran deseo de estudiar tu palabra, de escudriñar tu palabra. No solamente saber de ti, sino conocerte a ti, de tener esa experiencia contigo y conocerte, Señor, en lo poco, Señor. Y a medida que te vamos conociendo, habrá mayor temor de Dios, y al ver mayor temor de Dios, habrá sabiduría en nuestras vidas.
Sí, Señor, y seremos auténticos discípulos tuyos, con buenas bendiciones, siendo bienaventurados y a veces teniendo dudas, pero avanzaremos en este caminar hacia adelante en victoria. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.